Apreciados estudiantes del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a una clase más de nuestro canal. El tema que vamos a desarrollar hoy corresponde a segundo año de secundaria. ¿Cuál es el título de la clase? Narración y macroestructura del texto, parte 2, porque anteriormente ya hemos desarrollado de forma amplia, les expliqué. En esta clase vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a desarrollar los ejercicios propuestos en el libro de Corefo en actividades. ¿Está bien? Vamos a recordar entonces rápidamente el tema. ¿Qué es una narración? ¿Qué era una narración? La narración era el relato de hechos o acontecimientos reales o imaginarios. La forma de composición de un texto narrativo es la prosa. ¿Y por qué se caracteriza la prosa? Por estar estructurado en conjunto de oraciones. Repito, un conjunto de oraciones forman un párrafo. Y la prosa es la que se escribe en párrafos. Y esta característica es propia de los textos narrativos. Por eso es que decimos que una novela, un cuento, un mito o una leyenda son textos narrativos. Ahora, estos textos narrativos relatan hechos que pueden ser reales o imaginarios. Y estos hechos o estos acontecimientos se ubican en un tiempo determinado y en un escenario o lugar. Es por ello que la narración presenta elementos. Los textos narrativos presentan los siguientes elementos: tiempo, lugar, personajes, acciones. El tiempo es en el momento en el que se desarrollan los hechos, en el que se desarrolla el relato. El lugar es el espacio geográfico. Es por eso que existen, en lugar existen macroescenarios y microescenarios. Los macroescenarios pueden ser ubicados en un país, en un continente o en una ciudad, pero los microescenarios generalmente son referidos a espacios como una habitación, una casa, una hacienda, la calle. A eso llamamos entonces ese microescenarios. Ahora, los personajes, les expliqué en la clase anterior que estaban clasificados en 3. Y los personajes eran personajes principales, personajes secundarios y personajes incidentales, ¿cierto? Ahora, en los personajes incidentales nos vamos a dar cuenta que son aquellos que aparecen una sola vez en la narración. Los personajes principales son aquellos en quien gira la historia, en quien giran los acontecimientos. Es por eso que tenemos en los principales a los protagonistas y a los antagonistas. Y los personajes secundarios son aquellos que acompañan al personaje principal. Ahora, ¿qué son las acciones? ¿Qué son las acciones? Las acciones vienen a ser el conjunto de hechos, de sucesos, de acontecimientos que ocurren a los personajes, principalmente al protagonista. Es por eso que existen acciones principales y acciones secundarias. Las acciones principales están estrictamente relacionadas o ligadas con el protagonista. Y las acciones secundarias son aquellas que complementan la narración y están relacionadas con los personajes secundarios o incidentales. ¿Está bien, jóvenes y señoritas? Ahora, vamos a continuar. Ahora, en cuanto al tema, un texto narrativo también posee un tema. Y ojo, el tema no es el título, no. El tema es de lo que trata la narración. Muchas veces el tema viene reflejado en el título. El título es parte del tema o te guía, te ayuda a descubrir el tema. ¿Qué palabra es la que tengo que decir o qué pregunta es la que me tengo que hacer para descubrir el tema de un texto narrativo? La pregunta es la siguiente: ¿de qué trata este texto o de qué habla este texto? Y para ello yo tengo que precisamente en cada párrafo descubrir la idea principal.
Si yo les hago recordar a ustedes dónde se ubican las ideas principales se ubican al inicio del párrafo o al final del párrafo. Una vez que yo ubiqué mis ideas principales y mis ideas, yo voy a poder determinar rápidamente el tema, porque hay palabras claves en las ideas principales y esas palabras claves generalmente son sustantivos. A partir de ahí yo me hago la pregunta, ¿de qué trata el texto? Entonces yo voy a poder determinar claramente. Otra pregunta aparte de qué trata el texto, también lo puedo complementar. ¿De qué nos habla el texto? Y a partir de ahí determino el tema. Ahora, hace un momento les decía que existen acciones principales y secundarias. No se olviden, las principales están estrictamente relacionadas con el protagonista y las secundarias están relacionadas con los personajes secundarios que giran en torno al protagonista. ¿Está bien, queridos chicos? Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a recordar también cuál es la estructura de un texto narrativo. Y la estructura en este caso de un texto narrativo es el título, es básico el título, pero después viene el inicio, después viene el nudo y posteriormente viene el desenlace, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el inicio? El inicio es donde se presentan los hechos, el tiempo y los personajes. Eso es el inicio. El nudo es donde se desarrollan las acciones principales y secundarias. En otras palabras, el nudo es donde se da el conflicto, donde se da el problema de la narración. Y en el nudo, que viene a ser el final de la historia, generalmente se propone una solución al problema dentro de la narración. ¿Está bien, queridos chicos? No nos olvidemos que estructura es sinónimo de partes. Así como nosotros tenemos las partes en nuestro cuerpo caribeño, cabeza, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores. Entonces, la narración tiene la siguiente estructura. Tiene título, tiene inicio, tiene nudo y tiene desenlace. Jamás nos olvidemos de eso, nunca jamás, ¿ya? Está bien. Ahora, aquí tenemos los ejemplos que vamos a ir desarrollando. Nuestro compañero Víctor, la clase pasada, estuvo leyendo este texto. Entonces, vamos a continuar con esa lectura. Voy a pedir, por favor, en este momento, ¿ya? A ver, vamos a pedir aquí al joven Víctor Nieto. Ya, joven Víctor, hijito, por favor te pido en este momento que realices la lectura. Atentos, por favor, de forma rápida, precisa, pero ordenada. Lo escuchamos, joven. Ya. No llueve, dijeron los campesinos a los 10 días de la procesión. Las sementeras habían muerto ya, pero ellos aún deseaban la lluvia. ¿Se podía sembrar de nuevo? Todavía era tiempo de que germinara el grano y más si lo mojaba la esperanza del hombre. Y una noche fue lo maravilloso. Los oídos escucharon la ansiada voz de la lluvia. Caía larga, pródiga, esparciendo su gran olor la tierra. Cuando llegó la mañana, continuaban azotando dulcemente los campos, y los hombres uncieron de nuevo los bueyes, empuñaron la mancera, abrieron surcos y arrojaron semillas. El corazón, sobre todo, es de una tierra siempre húmeda y fiel. Asomaron otra vez las tierras plantas, como si estuvieran gozosas de surgir a un mundo que las esperaba. La lluvia no cesó durante muchos días. Todo prosperaba, Virgen del Carmen milagrosa, pero el dolor, el hambre y la muerte son azotes supremos. El cielo tornó a despejarse, la tierra a quedarse sin jugos y toda la vida a padecer. Muchísimas gracias, joven Víctor, excelente su lectura y vamos a continuar entonces. Yo les dije que para poder determinar el tema tenemos que ubicar la idea principal y para ello yo tengo que observar y ver en este caso cuántos párrafos posee este texto y voy a contar. El primer párrafo es este, pequeño, tiene 2 renglones. El segundo párrafo, tercer párrafo es amplio y este sería el cuarto párrafo. Tiene 4 párrafos este texto. Ahora, en el primer párrafo, que es pequeño, yo voy a ubicar la idea principal. Miss Katy, pero es una sola expresión. Quiere decir que todo ese párrafo, como es pequeño, es la idea principal. Entonces, ubico ahí el sustantivo.
o un verbo, una palabra clave. ¿De qué está hablando? Ah, dice, no llueve, dijeron los campesinos a los 10 días de la procesión. Aquí la palabra clave es llueve. Paso al segundo párrafo. Busco la palabra que sea derivada o que se relacione con el verbo llueve. Ubico. Entonces, me doy cuenta que aquí en la primera oración del segundo párrafo está la palabra lluvia. Y voy a leer toda la primera oración. Las sementeras habían muerto ya, pero ellos aún deseaban la lluvia. Entonces, ubico la palabra lluvia aquí. Quiere decir que la idea principal está al inicio del segundo párrafo. Subrayo lluvia, subrayo la palabra llueve. Me voy al tercer párrafo y busco ahí la palabra lluvia. Rápidamente me doy cuenta que también al empezar el tercer párrafo en la primera oración está la palabra lluvia. Leo la primera oración. Una lluvia, dice, y una noche fue lo maravilloso. Los oídos escucharon la ansiada voz de la lluvia. Aquí está la palabra lluvia, en la primera oración. ¿Por qué digo que es la primera oración? Porque hay un punto, ahí termina. A partir de ahí nada más, chicos, y ya determino. ¿De qué trata este texto? Que va a ser la primera respuesta. ¿De qué trata este texto? Miren la imagen. Además, la imagen nos ayuda a descubrir o a determinar el tema. ¿De qué trata el texto? A ver, muy bien, joven Víctor Nieto. Te invito. Dígame, ¿cuál sería su respuesta? El regreso de la lluvia. El regreso, muy bien, vamos a cambiar ese verbo. Específicamente, sí habla de la lluvia, pero sería, en este caso, para los campesinos, miren lo que dice, los oídos empezaron a escuchar la ansiada voz de la lluvia. Quiere decir que para ellos la lluvia era importantísimo, es de suma importancia. Por eso, ¿cuál es el tema de este texto, joven Víctor? ¿Cómo te puedo decir? Acabo de dar la palabra clave. Señorita Carelli, muy bien, dígame, ¿cuál sería? El valor de la lluvia para los campesinos. A ver, muy bien, valor. Cambiamos la palabra valor. Joven Franco, dígame, ¿cuál sería el tema para usted? Dice importancia. Muy bien, señorita Carelli. A ver, fue Carelli, ¿cierto? Señorita Carelli, a ver. Importancia de la lluvia. Ahí, muy bien, Carelli, ahora sí, está bien. Joven Arturo, dígame, ¿cuál sería para usted? Joven Arturo, usted ha bloqueado su micrófono. Ahora sí. Muy bien, dígame, joven ¿El ansiado Arturo. regreso de la lluvia? Muy bien, el ansiado regreso de la lluvia, el retorno. Ya vamos a poner, Carelli decía la importancia de la lluvia, ¿no? Ah, muy bien, entonces podemos expresarlo de las dos maneras, como dijo Carelli, la importancia de la lluvia o el ansiado retorno de la lluvia. Ponemos ahí entonces el tema, escribimos ahí jóvenes y señoritas, ¿ya? Y luego pasamos a la siguiente. ¿Quién narra la historia? En la clase pasada les expliqué que la historia es contada por un narrador. Y los narradores hay tres tipos, les dije. Narrador protagonista, narrador testigo y narrador omnisciente. El narrador protagonista es cuando el mismo, el personaje principal, cuenta la historia, narra, relata la historia. El testigo es cuando un personaje secundario nos cuenta los hechos, lo está mirando y utiliza verbos y pronombres en segunda persona. Y el tercero sería el narrador omnisciente. Es cuando una persona nos narra hechos y acontecimientos que suceden en un lugar determinado, pero no es ni el protagonista ni es un personaje secundario. Entonces, ¿cuál de los tres sería? ¿Qué tipo de narrador sería? Pregunto a la señorita Antonella, ¿qué tipo de narrador crees que es? Narrador omnisciente. Muy bien, señorita Antonella, excelente. Escribimos ahí entonces, ¿quién narra la historia? El narrador omnisciente. Eso sería la respuesta. Muy bien. Ahora, ¿en qué espacio se desarrollan los hechos? Me dice acá. Y voy a pedir a la señorita Cibele Cornejo que me diga, ¿cuál es el escenario, el lugar donde se desarrollan estos hechos, señorita?
En un campo. En el campo, muy bien, específicamente en la zona andina, vamos a poner así, en el campo, entre paréntesis ponemos zona andina o región andina. Muy bien, eso está muy bien, están atentos, ¿ya? Están atentos, eso está bien. Ahora sí, vamos a avanzar. Oh, mira, aquí puse, ahora yo quiero aprender, dice Olaf, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Ah, vamos a desarrollar lo que sigue. La siguiente lectura es el águila y los gallos. Pero para eso, queridos jóvenes, lo vamos a hacer de forma personal nosotros. Yo quiero agradecer a todos los televidentes del canal de YouTube Edúcate con San Juan Bosco y quiero invitarles a inscribirse en nuestra página para que cuando nosotros subamos un video específicamente del curso de comunicación y quieras aprender mucho más, entonces lo que debes hacer es inscribirte en el canal. Y quiero agradecerte por haber prestado atención y un saludo especial para todas las familias de mis estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Nos vemos la siguiente clase. Bye, bye.